Bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio que tenemos hoy de Ideas que Emprenden, un espacio de la Universidad Europea Online para poder dar voz a proyectos de emprendedores y de emprendedoras que nacen dentro de la escuela y de la universidad. Así que hoy estamos con Roberto, un emprendedor muy joven con muchos proyectos a sus espaldas y nos va a contar toda su trayectoria y vamos a ver cuál es su último proyecto que está súper interesante. Vamos a hablar de cripto. Ojo, esto va a estar emocionante hoy, ¿vale? Entonces, bienvenido, Roberto. Muchas gracias. 1.000.000 de gracias por querer estar hoy con nosotros. Gracias tanto a ti como a todo el equipo por la oportunidad que me dais de contar mi historia y espero que a alguno le sea de utilidad y que le motive, por supuesto. Qué bien, porque además vamos a hacer un repaso de toda tu trayectoria y yo creo que hay muchos puntos que van a ser muy interesantes hoy para la audiencia. Lo primero de todo, como siempre, vamos a ir al germen del gusanillo emprendedor, ¿no? O sea, la gran pregunta es, ¿qué quería ser Roberto cuando era pequeño? Bueno, yo de pequeño quizás no es lo más emprendedor, pero yo quería ser futbolista. Muy bien. Como un montón de niños, me imagino. Pero sí que es verdad que siempre desde pequeño, también motivado por lo que me enseñaban mis padres y las facilidades que me han dado, que siempre les estaré agradecido, y es el hecho de pues experimentar o inventar cosas. Me gustaba hacer herramientas, es decir, un poco investigar lo que se me iba ocurriendo, diseñar cosas, probarlas, que no es directamente, digamos, ese gen emprendedor, pero sí que esa curiosidad, que yo creo que es una de las bases de todo emprendedor, sí que yo creo que en esos primeros años es donde la formé y la que me ha acompañado hasta el día de hoy y espero que muchos más. Vale, o sea, qué importante también ahí, ¿no? Tener esa capacidad de descubrir y de ilusionarte con un montón de cosas, que eso es lo que te lleva a seguir aprendiendo, ¿no? Y además tu parte académica, ¿no? Es muy interesante porque tú estudiaste estadística, ¿no? Eso es. Y luego hiciste el máster en Big Data. Y ahí empiezan también tus primeros proyectos de emprendimiento, ¿no? Eso es. Entonces, cuéntanos si quieres cuál ha sido tu primer proyecto emprendedor. Vale. Y luego seguimos avanzando hasta el último. Vale, muy bien. Pues nada, durante, como decías, mis estudios, en concreto en segundo año de carrera, durante la pandemia del COVID, al ver yo que tenía mucho tiempo y demás, pues en vez de quedarme parado o simplemente pues asistir a las clases y ya está y ver la tele, de lo que me aficioné un poco es de pues ver cómo podía pues aprender, como te decía, viniendo esa curiosidad, nuevas cosas, cómo podía seguir desarrollándome, incluso ya, aunque no tuviera que ver con emprendimiento, cómo aprender habilidades que quizás para un empleo corriente pues podrían ser de mucha utilidad y al fin y al cabo desarrollarme. Y ahí es donde empiezo una agencia de marketing, por la cual decido empezar debido a que las barreras de entrada pues consideraba que únicamente, como te he comentado, con un ordenador podía empezar a diseñar webs, crear emails automáticos, etcétera, etcétera. O sea que es donde vi que de forma más fácil podía empezar. Y yo lo que quería era empezar directamente. Así que esa fue, digamos, mi primera aventura en el mundo del emprendimiento, mi primer proyecto, y es donde comencé, digamos, mi carrera emprendedora. Qué bueno. ¿Y cómo conseguías? O sea, entiendo que los servicios eran típicos de agencia, ¿no? Sí. Webs, redes sociales, email marketing, ¿no? Mencionabas, y automatizaciones y demás, ¿no? ¿Cómo conseguiste? Que yo siempre hago mucho hincapié en esto, porque yo creo que es la primera barrera que todo emprendedor o emprendedora se enfrenta, es ¿cómo consigo clientes? Y es ¿cómo conseguiste a tu primer cliente con la agencia? Pues empecé creando contenido en redes sociales, que al final no tenía, digamos, esa red de contactos que al final se va haciendo con los años, porque al final tenía 22 años, era un niño, tampoco podía tener muchos contactos, pero es por la forma que empecé a crear contenido, a hablar incluso a cuentas para ofrecerles al principio pues servicios gratuitos quizás o microservicios gratuitos y que me sirvieran como unos testimonios para luego poder usar como referencia y que me pudieran avisar o contratar otros clientes. Probé un montón de cosas. Al final yo creo que lo que no hay que hacer es quedarse quieto y tampoco hay una fórmula secreta para conseguir ese primer cliente. Y yo el consejo que daría es probar cosas, todo lo que se te ocurra, todas las estrategias, metodologías, formas, hablar a familiares, todo esto al final es moverse y al moverte es donde puedes crear esas primeras conexiones.
Y de ahí, ¿cuál es de ese primer emprendimiento, de ese primer proyecto, ¿no? Que, por cierto, tienes una web chulísima que estaba viendo antes. Hay que predicar con el ejemplo. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te llevas de ese proyecto de emprendimiento? Porque lo hacías tú solo, ¿no? Eso es. Vale, ¿qué es lo que más aprendiste ahí? Pues no voy a decir nada de marketing, que también, sí. Pero diría que lo que más aprendí o el aprendizaje de mayor valor que me llevo es el hecho de ponerme yo solo de forma autónoma, sin que nadie me diga por dónde ir o si tengo que hacer esto, lo otro, o obligarme incluso a hacerlo, y tener esa fuerza de voluntad, podríamos llamarlo, esa constancia de a pesar de no ser necesario, hacerlo porque era lo que, uno, disfrutaba y por dos, lo que yo quería conseguir requería de todo ese proceso de tareas y demás del día a día, y lo consideraba necesario, y si quieres al final algo tienes que cumplir con todo lo que tienes que hacer, y no hay otra manera, o al menos no conozco yo otra. No, total. Y claro, de ahí tu camino va un poco ligado al Big Data, porque haces el máster aquí en la Universidad Europea, ¿no? de Big Data, y cuéntanos qué tiene que ver el Big Data con las cripto, y luego nos desvelas un poco cuál es tu proyecto. Pero para ti, ¿cuál es la conexión ahí? Vale, pues principalmente lo bueno, digamos, de la inversión en criptomonedas, a pesar de, por supuesto, todo el riesgo que tiene, que todo el mundo conoce, lo bueno que tiene es que cada transacción queda firmada en la blockchain. Entonces, a diferencia de quizás otro tipo de inversiones, como la inmobiliaria, como incluso acciones o materias primas, al tener información de cada transacción, tienes una cantidad de datos tan grande que si la utilizas de la manera adecuada y la sabes procesar de la manera adecuada para luego utilizarla a tu favor con algoritmos, machine learning, incluso inteligencia artificial, y visualizarlo de forma sencilla al usuario, puedes aprovechar, como te digo, toda esa información para potenciar y mejorar la toma de decisiones. Y de ahí esa conexión, todo el registro que dejan las transacciones, junto con el Big Data, aplicar estas dos ideas y juntarlo y desarrollar lo que hemos desarrollado. Vale, y cuéntanos qué es lo que habéis desarrollado, cómo se llama y cómo podemos dar con ello. Pues el nombre es Orwi, y es una herramienta que, como te decía, junta, digamos, el mundo de Big Data con las criptomonedas, y lo que hace es ayudar a los inversores en criptomonedas a ahorrar tiempo, a tomar mejores decisiones y, en definitiva, hipotéticamente y potencialmente, a ganar más. Y todo ello lo conseguimos, pues como te decía, reunimos un montón de datos de diferentes blockchains, de diferentes protocolos, de diferentes monedas, un montón de información que procesamos, ordenamos, formateamos, es decir, la limpiamos, por así decirlo. Y luego lo que hacemos es utilizar esa información, como te decía, pues para crear algoritmos, pues pueden ser predictivos, incluso modelos de scoring para dar puntajes a distintas inversiones, incluso calcular el riesgo que pueden tener algunas u otras, la rentabilidad estimada que te pueden dar. Es decir, al final, como te decía, como cuando tienes un montón de datos, puedes sacar un montón de información si lo haces de la manera adecuada. Y es un poco en lo que se basa nuestra plataforma. Y todo ello con el fin último, porque al final los datos sin utilidad no tienen mucho que ofrecer, es ayudar al inversor a tomar esas decisiones de forma más ágil y en definitiva, mejores decisiones, porque tienes toda la información que envuelve a esa decisión que quieres tomar en el momento. Vale, o sea, que es como una especie de copiloto en la inversión de cripto, ¿no? Eso es. Para intentar evitar los máximos leñazos posibles, que siempre los hay, pero bueno, intentar evitarlos al máximo. Para intentarlo al máximo, eso es, y las que tienen mucho riesgo también. Vale, qué bueno, porque además ahora mismo estás en un momento muy bonito para poder contarlo aquí, de cómo habéis sido capaces, porque sois dos en el proyecto, ¿no? Eso es. Tu socio y tú, ¿cómo habéis sido capaces de llevar esta idea a la ejecución? Antes mencionábamos un poco que estás en el momento de MVP, ¿no? Y entonces me gustaría que nos pudieras contar, desde que tenéis esa idea hasta que la estáis ejecutando y el cómo la estáis ejecutando, con este proceso también de early adopters y demás, ¿cuáles han sido las fases que habéis ido acometiendo para llegar a tener ahora ya
algo más o menos en el mercado con lo que os sentís orgullosos. Vale, pues bueno, la idea surge de mi experiencia trabajando para un fondo de inversión especializado en criptomonedas. Entonces, al final, ahí yo veía el día a día de todo el sector, de todo el ecosistema, etcétera. Y a mi socio también le gustaba todo el mundo de las criptomonedas. Y al final los dos habíamos estudiado la misma carrera, éramos compañeros de universidad. Y nos surge la idea, pues de eso mismo, de a nivel personal, el hecho de crear una herramienta que a nosotros mismos nos pueda ayudar siendo nuestros propios clientes y consumidores de lo que nos gustaría desarrollar. Y de ahí surge esa primera idea. Luego lo que sí fuimos, digamos, validando o comprobando es desarrollamos, pues nada, pequeñas, digamos, tablas con datos y demás y compartiéndolas, pues, por grupos o a otras personas, a incluso influencers del mundillo, etcétera, etcétera, para que, pues, realmente viéramos si no es que era una cosa nuestra, sino que realmente era útil al resto de inversores. Y pues efectivamente, por eso estamos aquí. Sí que es algo que les parece interesante, que les ayudaba, y entonces ahí es donde surge un poco esa idea y luego, pues, oye, que igual esto puede, si le damos forma, puede tener cabida en el ecosistema cripto. Y ahí es donde surge la idea. Luego, para poder, digamos, empezar ya a desarrollar algo más serio, lo que hicimos, pues, además de crear la típica, digamos, identidad digital con una página web, un correo electrónico donde poder hablar, grupos de Telegram, etcétera, para poder comunicarnos con las comunidades, con los usuarios. Además de eso, lo que hicimos también es crear, digamos, un programa de Early Adopters, donde rellenando un formulario, además de nosotros saber qué tipo de perfil es el que está interesado en nuestra herramienta, pues ese usuario tenía a su disposición la herramienta completa para poder utilizarla en su día a día y comprobar, pues, si le era útil, si no, qué podía mejorar, qué no, ideas que quizás a nosotros, como a cualquier persona, se nos pueden escapar, y al final tener cientos de usuarios o la cifra que sea ayuda a pensar mejor y más rápido que siendo solo dos. Y ahí es donde empezamos a crear ese producto y, como decíamos, en un proceso de bucle, pues lanzar actualizaciones, notificar a los usuarios, recibir su feedback, mejorarlo, y en ese proceso constante de mejora es en el que nos encontramos ahora, en el que tenemos ya ese MVP con esos usuarios probando la herramienta. Y donde también, como te comentaba, los influencers que quizás tienen ese conocimiento y también entienden lo que su comunidad les pide, que también es muy importante. Quizás un influencer sabe lo que opinan miles de personas y gracias a su opinión y su colaboración, pues al final ir creando lo que nosotros queremos que sea el mejor producto posible si se puede. Y es ahí donde nos encontramos en constante mejora para poder llegar a conseguirlo. Claro, y mientras tanto, o sea, aquí hay dos claves para mí, ¿no? Por destacar. Uno, ese proceso que estáis aplicando metodológicamente Lean Startup Total, que estáis en el loop constante de aprendizajes y de insight que vais aplicando para la mejora del producto. Otro también que es muy importante, que es esa co-creación también con el usuario, donde ya estáis haciendo early adopters que serán maravillosos potenciales clientes, ¿no? Con un montón de ventajas que seguro que les ofrecéis en el futuro. Y en paralelo, tú además trabajas también para una compañía que está en el IBEX 35, ¿no? Sí, también. Entonces, quiero que... Y ahora vamos a hablar luego después del siguiente hito que tiene Gowee, pero ¿cómo es trabajar en tu proyecto a la vez que trabajas en una corporación de este estilo, que son corporaciones exigentes? Bueno, pues en primer lugar, trabajando mucho, eso seguro, pero bueno, yo lo que considero, soy un fiel defensor, yo creo, de todo el tema de que si uno quiere y uno se organiza, al final en todo el día tenemos un montón de horas que, si se utilizan de la forma correcta, pues pueden servir para construir proyectos, para practicar deporte, para cualquiera que sea tu objetivo, pero yo creo que siempre hay tiempo para más. Y básicamente la forma en la que me organizo, tanto yo como mi socio, que también trabaja pues en un empleo normal,
es pues conectarnos durante las tardes y tratar de, en el tiempo que tenemos, pues aprovecharlo al máximo posible, que también es cierto que cuanto menos tiempo tienes, a veces es cuando más lo aprovechas. Total. Y bueno, simplemente yo lo que considero es que si tú eres consciente de la metodología de trabajo que llevas es correcta, si estás haciendo las cosas con un foco, y los dos, en este caso los dos compañeros que somos, trabajamos codo con codo hacia un mismo objetivo, creo que es cuestión de tiempo al final que las cosas vayan saliendo. Es obvio que si tuviéramos más tiempo, los productos o los desarrollos tardarían menos, pero al final la cuestión es que se acabe consiguiendo eso y a poder ayudar a lo que te contamos, a ese usuario a poder tomar las mejores decisiones, y creo que llevamos un ritmo bastante bueno y considero que bueno, que si bien es cierto que llevar las dos cosas a veces es un poco complicado, igual que te decía con la agencia de marketing, si quieres algo tienes que pagar el precio, y lo disfruto, lo pago con gusto, de querer conseguir